mis amados hermanos. Bendito Padre que moras en gloria, gracias te doy una vez más por las bendiciones que derramas en mi vida, pero también por los privilegios que me das de ministrar tu palabra. En esta hora te ruego, Señor, que obres en mi vida y que me unjas para que tu Espíritu Santo hable a tu pueblo a través de mí. Quema mis labios con carbón encendido, para que solamente hable lo que tú, Señor, quieres que tu iglesia sepa. Bendice a tu pueblo, oh Dios, y que tu palabra sea escuchada por todos, sea digno de ser escuchado por todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La importancia de la autodisciplina. Creo que todos entendemos qué es la autodisciplina. En diferentes partes, instituciones o empresas hay reglamentos, ¿verdad?, que tenemos que cumplir, y por lo tanto nos hacemos disciplinados al cumplir con todas esas reglas. Pero esto que está hablando el apóstol Pablo, esto no depende de una institución o empresa, sino de cada uno en particular, de lo que debemos abstenernos y debemos de educarnos para vivir una vida recta, agradable a Dios. Entonces, la autodisciplina es que cada uno tome en cuenta el valor que Dios le ha dado para que goce de las ricas y abundantes bendiciones que Él derrama a cada uno de sus hijos. Quiero compartir con ustedes este tema y quiero que busquemos un texto clave que se encuentra en Juan 12:25, el cual también vemos lo que el Señor Jesús habla ahí a través de su palabra, y lo repetimos todos. Dice Juan 12:25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Una vez más: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra autodisciplina? ¿Cómo podemos lograr un gran desarrollo en la autodisciplina? ¿Cuáles son las situaciones que parecen estorbarle para servir? ¿Qué cree usted que le estorba en su vida para servir mejor a nuestro Dios? El apóstol Pablo, en los pasajes que leímos, en el pasaje que leímos de 1 Corintios 9, hay varias preguntas que debemos considerar. ¿Por qué cree usted que Pablo usa el ejemplo del atleta para describir la vida cristiana? ¿Qué corona espera recibir el cristiano? ¿Cómo explicaría usted con sus propias palabras los asuntos que trata el versículo 26? ¿Qué significa golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre? Varias preguntas que nacen de este pasaje de 1 Corintios, capítulo 9. Pero no solo ese pasaje habla de la autodisciplina, sino que del 8, el capítulo 8 y el capítulo 9, el capítulo 10, hablan cómo el creyente debe de andar delante del Señor. Y hay tres cosas del cual nosotros podemos pensar en ese pasaje del capítulo 9, que dice: defensa o argumento
del reclamo de sus derechos, el apóstol Pablo. La perspectiva de su ministerio, de los versículos 18 al 23. Del versículo 1 al 7, Pablo reclama sus derechos de apóstol. Y el versículo 26, el versículo 22, se resume para que él se abstiene de todas esas cosas, ¿sí? Como el atleta que se pone en condición para ganar un premio. Ahora bien, ¿qué entendemos en ese pasaje bíblico? El capítulo 9. De acuerdo al planteamiento de la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 10, el libre albedrío, el creyente ha sido capaz, le dio la capacidad, nuestro Dios, para restaurarse y para desear hacer solamente la voluntad de Dios. Por ello, es responsable de su cultivo y desarrollo espiritual al servicio de aquel que lo llama. Dios, al ponernos en este mundo y ahora al conocer la libertad que nos ha dado, es para que nosotros desarrollemos una autodisciplina espiritual y que lo pongamos al servicio del que nos llama. En Mateo 11:29, la vida a la que somos llamados es para que andemos al lado y a la fe de nuestro Señor Jesucristo. La nueva vida a la que es llamado por la fe en Jesucristo conlleva un aprendizaje continuo cerca o al lado de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual va siendo libertado más y más de las garras del pecado y habilitado para servir a Dios. Y dice el versículo que acabo de mencionar: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cada vez que nos acordamos de Jesucristo y de la vida que Él nos enseña, lo que Él sufrió por nosotros, nos acordamos de aquel tiempo que anduvo con los hombres y les enseñaba y les exhortaba, pero también los hombres veían todo el sufrimiento que Él sufría por nosotros. Entonces, no debemos de perder de vista que este proceso demanda el ejercicio de la voluntad de la persona. No quiere decir que ya no fallará o que nunca, a pesar de las dificultades y caídas, insistirá todas las veces que sea necesario para romper el dominio del mal en su vida diaria, estimulando por las palabras del Señor que dicen: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. En un sentido amplio podemos llamar autodisciplina al continuo ejercicio de nuestra voluntad para aprender a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, reclamando sus derechos: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de
traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En este pasaje, a veces nos está enseñando que nosotros a veces peleamos nuestros derechos como ser humano. Porque soy cristiano, ya no puedo ir a tal parte, o no puedo hacer esto. Porque soy cristiano, me limito a todas estas cosas y no puedo responder por mis derechos, a veces a defenderme. Y pierdo muchas oportunidades porque soy cristiano. Yo creo que el apóstol, ¿verdad?, está manifestando de esta manera para que el pueblo de Corinto reconociera que él también era humano y que como todos los que vivían ahí, él también tenía necesidad. Entonces, pero se consuela, como dice Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay cosas pasajeras que deseamos como humanos y que quisiéramos tenerlo, como muchos, ¿verdad?, se complacen en hacerlo. Hay mucha gente que desea, ¿verdad?, todo lo material, como veíamos en el estudio bíblico de la mañana, pero nunca se preocupa por su espiritualidad. ¿Cómo está su relación con Dios? Entonces, si leemos de los capítulos 8 al 10, Dios enseña a través del apóstol Pablo tres cosas importantes. El conocimiento envanece. Y lo hace a través del apóstol Pablo para mostrarnos, ¿verdad?, que el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, se sentían muy sabios y que a través de su sabiduría pues perjudicaban a los más débiles, a los que apenas estaban conociendo la palabra de Dios. Y les dice Pablo, el conocimiento envanece. Pero la segunda parte del versículo, donde dice, pero el amor edifica, es 1 Corintios 8:11. Dos cosas ahí vemos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. A veces las personas que se creen sabios, a veces humillan a los humildes, a los que tienen poco conocimiento. Y a veces se engrandecen. Por eso el apóstol Pablo, cuando vio al pueblo de Corinto que se sentían superiores a los demás, les dice esa palabra, que el conocimiento envanece. Y el amor hace estar en armonía con todos los que nos rodean. Número 3, la libertad nuestra no debe dañar a otros. En el capítulo 8, versículo 9. Dice, la libertad nuestra no debe dañar a otros. Entonces, lo que estamos viendo en el primer pasaje, en los primeros versículos del 1 al 7, es que el apóstol podía reclamar todo eso, pero por causa de todos los que estaban ahí y por la palabra de Dios se limitaba a reclamarlos, porque sabía que había una corona especial para él, una incorruptible. Y a veces nosotros queremos ganar siempre la corona corruptible. Queremos los premios que los hombres ofrecen, que el mundo ofrece, pero muchas veces nos olvidamos de aquella corona incorruptible que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece.
Y nos alejamos de ella a tal grado que la desconocemos y pensamos solo en lo material. Entonces, los capítulos 8 contienen la respuesta de Pablo a muchas inquietudes que los cristianos de Corinto estaban viviendo. El capítulo 8 discute el asunto de la participación de algunos creyentes que argumentaban haber superado los prejuicios por el desarrollo de su conocimiento. Por ello se sentían libres de inhibiciones y temores, ocasionando con ello el que algunos creyentes se escandalizaran en sus prácticas. Habla, por ejemplo, acerca de lo sacrificado a los ídolos. Y que cuando comieras con alguna persona, no le preguntaras por qué estaba celebrando, sino solamente le dieras gracias a Dios por lo que estabas comiendo. Este es el capítulo 8. Porque de otra manera, pues entrabas en prejuicio. Porque si era sacrificado a ídolo, decías, pues ya comí, ya pequé. En cambio, si tú comes sin preguntar, pues no sabes, ¿verdad? Y tú das gracias a Dios por lo que estás comiendo. Se santifica. Pero muchos, y decía Pablo, si mi hermano, porque yo comer carne es ocasión de caer, prefiero no comer para que mi hermano no tropiece. Entonces, a veces como humanos somos muy prejuiciosos, pero también a veces hacemos caer a los débiles por lo que hacemos. Muchos tenemos conocimiento de la Biblia, pero a veces hacemos cosas no agradables a Dios. Y si alguien lo mira, y si alguien lo observa, que no está bien firme en su fe, pues va a tropezar. Y dijo Jesús, ay de aquel por quien uno de estos pequeñitos cayera. Mejor le fuera colgarle una piedra de molino, y dice, y aventarlo a lo más profundo del mar. Entonces, esto era la iglesia de Corinto. Para detener el mal, pues Pablo hace esas tres menciones que les acabo de decir, ¿verdad? Tres enseñanzas fundamentales para lograr una conducta equilibrada. Primero, pues no creerse muy sabios. Segundo, pues hay que edificarnos en amor. Y tercero, que lo que hacemos, considerándonos a nosotros mismos, que la libertad que nosotros practicamos, nuestras conductas, no afecte la vida de los más débiles. Ahora, de ello Pablo en el capítulo 9, que estamos estudiando en estos momentos, da un ejemplo de cómo pueden, por la autodisciplina, lograrse el equilibrio. Este capítulo puede estudiarse dividiéndolo en tres secciones. Uno, del versículo 1 al 7, que ya lo vimos. El segundo es el argumento de una defensa sobre sus derechos. ¿Y cuáles eran esos derechos? De tener una esposa, ¿sí? De comer y beber como los demás, irse a pasear, ¿verdad? Y de que su trabajo fuera remunerado, pero él, para no ser carga a la iglesia y para no confundir a los demás, él prefiere abstenerse de todas estas necesidades, tal vez que como humano tenía. En los que el apóstol argumenta una defensa sobre sus derechos, tener esposa y recibir su sostén, a los cuales voluntariamente había renunciado con tal de no ser una carga para nadie, ni estorbar el avance de la obra. Los versículos 18 al 23, en los que Pablo expone la perspectiva de su motivo, su ministerio, y el versículo 22 resume diciendo, a todos me he hecho
para ganar a todos, con tal que de todos modos salve a alguno. Esto no debe de entenderse como una actitud comodina, carente de principios o fundamentos espirituales y morales, sino como una actitud fundamentada en el amor que genera comprensión, aceptación y paciencia hacia los demás. Es decir, Pablo no se propuso demostrar cuán equivocados estaban los demás, sino que buscando un punto de apoyo o similitud con los pensamientos y prácticas de los otros, se esforzó por llevarlos al conocimiento de Jesucristo. Los versículos 24 al 27 contienen una ilustración contemporánea del por qué limitaba sus derechos y se esforzaba por establecer contacto con cuantos le rodeaban. Y ahí pone el ejemplo del 24 al 27, el ejemplo de un atleta. ¿Qué hace un atleta? ¿Qué hace una persona que se dispone a participar en competencias? Se desliga de una comida que contenga, ¿verdad?, o que dañe su cuerpo, como son las grasas, ¿verdad?, algo que produce también el azúcar, ¿verdad?, que contenga dulce, o todas esas cosas, ¿verdad?, entra en una dieta rigurosa, el tal de participar y estar en condiciones de poderse ganar un premio. Y muchas veces tiene que limitarse a ¿qué? Un atleta a no desvelarse, a no ir a fiesta, a no fumar, a no beber, a no hacer cosas que denigren su cuerpo y pueda participar en una competencia. Y este ejemplo lo pone como en la vida cristiana, que nosotros tenemos que limitarnos a muchas cosas por crecer espiritualmente. Y a veces nosotros no queremos ponernos a dieta, en una dieta espiritual. ¿Sí? Y reclamamos muchas veces, si yo ¿por qué? Yo sí tengo derecho. ¿Sí? El Señor sabe cómo soy y el Señor ya me perdonó, el Señor ya acabo por gracia somos salvos y pues soy presbiteriano, ¿verdad? No tengo por qué, como dice, esforzarme. No. Aquí el apóstol Pablo nos está poniendo que así como el atleta se autodisciplina por llegar a la meta, así nosotros tenemos que conducirnos de la manera que Dios se agrade de nuestra conducta. Entonces, dice que el atleta se somete voluntariamente a una disciplina para lograr el premio. Y Pablo consideraba que valía la pena hacer lo mismo por un premio mucho mejor, una corona incorruptible, una recompensa que no parece. Podríanse pensar que a lo mejor venimos y no recibimos respuesta, o que estamos perdiendo el tiempo, tal vez que no hacemos no se ven nuestros crecimientos. Pero si usted lo hace con todo su corazón, le sirve a Dios con todo, Dios está tomando en cuenta todo lo que usted está haciendo, los sacrificios que está haciendo por estar firmes delante de su presencia. Administrar la vida cotidiana de acuerdo a la voluntad de Dios demanda aprender a autodisciplinarse y que algunas ocasiones exige la renuncia a ciertos derechos, el ponerse humildemente al nivel de otros para llevar a Cristo y el esforzarse continuamente a hacerlo mejor. Ahí en Juan 12:25, donde es nuestro texto clave, ¿se acuerdan qué decía? Si alguno pierde su vida, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan cómo repetimos el texto de Juan 12:25? El que ama su vida la perderá,
y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. El que ama su vida, dice, en este mundo, la perderá. Pero el que aborrece su vida para vida eterna, la guardará. Ese texto entonces nos enseña parte del relato de la ocasión cuando unos griegos quisieron conocer a Jesús. A los griegos siempre les gustaba lo novedoso, lo nuevo. Y cada vez que escuchaban a una persona hablar algo importante, se acercaban y ponían atención. Muchas veces para discutir y otras veces para aprender. Entonces, Jesús parece ser que los griegos se sentían atraídos por lo novedoso y la persona de la predicación de Jesús. Lo que él hablaba, lo que él decía, despertó la curiosidad de los griegos. Sin embargo, para Jesús la vida era algo serio. No era cuestión de curiosear para pasar el tiempo. Era cuestión de vida o muerte. Por ello afirma, el que ama su vida, la perderá. Es decir, que el que no quiere comprometerse ni dar respuesta a mis mandatos, el que solo anda buscando cómo pasarla bien y hacer lo que él quiere, está echando a perder su vida, porque eso no es vida. Pero el que deja en segundo lugar sus deseos para aprender a vivir como Dios lo manda, comprometido en la obediencia y el servicio, este está dando tintes de vida eterna a su existencia. Y sin duda, ya que esta forma de vivir no es natural al ser humano, es necesario aprenderla ejerciendo perseverantemente la voluntad, es decir, autodisciplinándose continuamente a las enseñanzas del Señor. Muchas veces hacemos las cosas por buenas intenciones. Es que mi intención era buena, ¿sí? Es que yo quería ir. Es que yo quería hacer esto. Es que yo quería ayudar al hermano. Es que yo quería. Saben que el camino al infierno está tapizado y está pavimentado de buenas intenciones. ¿Sí? De buenas intenciones está pavimentado. Porque muchos queremos, pero no lo hacemos. Y dice Santiago, ¿verdad?, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, no nos quedemos con las buenas intenciones. Si yo quería dirigir, yo quería predicar, yo quería hacer esto, pero pues cuando los nombramos, ¿verdad? Bueno, ya parece que ya no hay muchos que corren a la hora que los nombramos. Antes había gente que los poníamos a dirigir y no venía, ¿verdad? Los poníamos a predicar y se ponían pretextos. Parece que ya estamos madurando, ¿verdad? Todos ya, cuando se les nombra, ¿verdad?, pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no debemos de quedarnos con las buenas intenciones. Ahora, ¿qué debemos hacer en este mundo en el cual vivimos hoy? Si el Señor nos está invitando a perder la vida por hacer las cosas buenas, porque en el cielo estamos haciendo tesoros, entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense bien, vivimos en un mundo alejado de Dios, o mejor dicho, sin Dios. Algunos opinan que como consecuencia de que la iglesia no ha vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, los hombres no creyentes han quitado a Dios del centro de su existencia e interés. ¿Y saben qué han hecho? Han puesto al hombre mismo. Porque ven que las iglesias dicen, mira si va a la iglesia, mira si es creyente, si es predicador y hace tales cosas. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos que el incrédulo no vea a Dios y por lo tanto se aleje de Dios. Y estamos viviendo en un mundo ya alejado, o mejor dicho, ¿verdad?, sin Dios en su corazón. Si usted le habla a una persona, le va a decir un montón de cosas, ¿sí?
y se va a quedar usted impactado porque no va a poder ni evangelizarlo por todo lo que le va a decir. ¿Por qué? Porque observa la conducta de muchos creyentes que no viven de acuerdo a la fe. Entonces, han puesto al hombre mismo por delante. ¿Y qué es lo que piensa el hombre? Piensa en la buena salud, piensa en una educación avanzada, piensa en la prosperidad económica, piensa en el placer y la satisfacción. Esto es lo que piensa el hombre, pero no piensa en glorificarle a Dios con su vida. ¿Cuántas personas, verdad, están ahorita llenos los centros de autoestima, verdad, haciendo ejercicio en lugares así, para estar en condición? Y los psicólogos recomiendan que como humanos debemos de hacer ejercicios, ¿verdad?, para tener una condición física saludable. Y ahí estamos pagando el precio por no saber consumir una alimentación adecuada. Queremos también que nuestros hijos tengan una carrera académica, una educación avanzada, pero alejados de Dios. Muchas veces los jóvenes egresan de las universidades y ya no se paran a la iglesia. Tienen una carrera especial y ya como que eso los hace grandes y como que ven a la iglesia como pequeña. La prosperidad económica, cuando estamos pobres, estamos suplicando que nos conceda muchos beneficios, pero cuando el hombre lo llega a adquirir, no quiere hacerlo para la gloria de Dios. Hay un texto que dice: da de gracia lo que de gracia recibes. Pero cuando se adquiere una posición económica elevada, nos olvidamos de darle un vaso con agua al pobre. Nos olvidamos de vestir al necesitado, de darle de comer a los que tienen hambre, de visitar a los huérfanos y a las viudas, porque no tenemos necesidad económica. Y el placer y la satisfacción es que si ya tengo una posibilidad económica bien, pues hay que planear vacaciones, hay que irnos los domingos a la playa, hay que olvidarnos de la gloria a Dios, y hacemos muchas cosas donde dejamos al último lugar la palabra de Dios, dejamos al último lugar la alabanza a nuestro Dios. Entonces, los días domingos los usamos para diversión, para placer, cuando es día de glorificar a nuestro Dios. Eso es la posición que el hombre ha tomado hoy en día, y por eso están alejados de Dios y viven sin Dios. ¿Y la iglesia qué tiene que hacer? Déjenme decirle que estos pensamientos humanos pues no adquieren la felicidad completa como ellos lo desean. Dice: al parecer se les escurre de entre los dedos porque no han logrado amalgamar todos esos factores. ¿Sí? No han sido completamente felices porque se han olvidado de lo más importante. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? A esta generación alejada de Dios o sin Dios, tenemos la obligación de ser ejemplo de otra clase de vida, con otros valores que surjan de la palabra de Dios y que tenemos que hacer nuestros por la autodisciplina. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en el capítulo 9, que vivamos una vida disciplinada delante de nuestro Dios. Preguntémonos, ¿qué está deteniendo su crecimiento como mayordomo de Dios? Esto que acabamos de ver es una mayordomía de su vida personal delante de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que detiene a nuestra vida consagrarnos más
mayordomos de Dios. Les hacía la pregunta antes de iniciar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estorba nuestro desarrollo para servir mejor? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué no nos entregamos completamente a Dios? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué vivimos alejados de las ricas bendiciones de Dios, de sus promesas? ¿Qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que nos impide servirle con todo nuestro corazón? Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Qué tanto estamos nosotros aprendiendo de esas enseñanzas? Hay algunas preguntas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hace en el versículo 7, en el versículo 8 al 11 y el 13. Pero él responde esas preguntas en el versículo 12, 15 y 16. Y dice así el 12: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no, dice, poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Nuestro pensamiento entonces debe ser no para poner obstáculos, ¿verdad? No debemos poner obstáculos al crecimiento del Evangelio. ¿Sí? El versículo 15 y 16 dice: pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se me haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo anunciaré. Ese debe ser nuestra respuesta como creyentes. Si usted ha conocido el Evangelio, es su responsabilidad anunciarlo. Y ay de cada uno de nosotros si no lo hacemos. Hay un canto de Rabito que dice: para mí hablar del Evangelio, que dice, ya es costumbre, ¿verdad? Debería ser costumbre en nuestra vida hablar de su palabra. Cada vez que nos acerquemos a una persona, pues que sepamos que no conoce al Señor, pues tenemos que hablarle, decirle las bendiciones que recibimos y las maravillas que Dios hace con su pueblo. Entonces, que el Señor nos ayude a hacer la parte que nos corresponde, al cual fuimos llamados. Y que este mensaje, ¿verdad?, lo que Pablo nos enseña en estos momentos, pues sirva de medicina a nuestro cuerpo, a nuestra mente, y que de veras podamos tener una verdadera dieta espiritual en el Señor, para que el Señor se agrade de nuestra vida, donde quiera que estemos. Y si es aquí en la iglesia, ¿verdad?, qué bueno, ¿sí? Pero si usted tiene que viajar o vivir en otro lugar, pues acuérdese que el buen cristiano debe ser como el atleta, aunque tenga que abstenerse de muchas cosas que la carne necesita o desea, pero debemos de vivir en el Espíritu para que muchos conozcan a Dios y vengan a su presencia. Que Dios los bendiga.